No voy a poder estar leyendo el chat, así que lo voy a, para que sepa. No puedo estar leyendo el chat, lamentablemente, y estoy un poquito resfriado, para que voy a estar sonando de repente, pero estoy bien. Súper. Entonces, Sebastián, te voy a presentar, voy a hacer la introducción. Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión de la Escuela de Invierno de Ciencia de la Facultad de Ciencia de la Universidad de Santiago de Chile. Hoy nos acompaña Sebastián Molina Riveros, quien afortunadamente nos acompaña hoy, porque a pesar de la confusión en redes sociales, la gráfica que parecía obituario, Sebastián está más vivo que nunca con las ganas de compartir sus conocimientos con todos ustedes hoy día. Sebastián Molina es licenciado en física y divulgador científico, creador de Física en un Minuto, el reconocido proyecto de comunicación científica en redes sociales que a partir de preguntas cotidianas, explicaciones claras y desmitificación de pseudociencias nos va eh, orientando en redes sociales. Hoy Sebastián dictará el taller Cómo explicarle la ciencia a quien no vino a buscarla, donde reflexionaremos sobre los desafíos de comunicar la ciencia a públicos no especializados. Antes de comenzar, les recuerdo que el chat va a estar abierto durante toda la sesión para que puedan ir dejando sus consultas, dudas, opiniones y si alguien quiere intervenir puede levantar la mano y abrimos el micrófono. Agradecemos a Sebastián por acompañarnos hoy y compartir su experiencia con nuestra comunidad. Así que sin más preámbulos, los dejo con nuestro expositor. Muchas gracias, Francisca, por la introducción. Muchas gracias por la invitación a la escuela. Ahora tenía ganas de hacer esta charla porque me gustaría que conversáramos un poco sobre un tema que me parece muy importante. Porque siento que actualmente la divulgación científica está un poco en un nicho, ¿ya? La divulgación científica se enfoca principalmente en las universidades, en los colegios, ya que son espacios que me parecen muy bien, pero creo que falta todavía un poco de más de divulgación científica hacia los ciudadanos de a pie, ya personas que no andan buscando ciencia y nosotros tenemos que buscar de alguna forma llegar a ellos con la ciencia. ¿Por qué? Porque hace falta. Para mí, el entender ciencia, más allá de todo, yo no espero que todas las personas se dediquen a la ciencia, sino para mí entender la ciencia permite tener pensamiento crítico. Y esa para mí es la clave. Las personas con mayor pensamiento crítico pueden tomar decisiones más informadas. El pensamiento crítico te permite reflexionar en torno a las cosas, te permite tomar buenas decisiones, te permite entender el mundo que te rodea. Y para eso tenemos que saber cómo explicarle ciencia a quien no vino a buscarla. Esto pasa principalmente en redes sociales. Una persona puede estar viendo reels en redes sociales y ellos no están buscando un reel de ciencia cuando están en redes sociales. Están buscando memes, videos divertidos, cualquier cosa, lo que te vaya mostrando el algoritmo. Y uno de repente con su video le aparece a una persona en redes sociales. Y tiene que conseguir de alguna manera que esa persona quiera ver tu video. Porque esa persona no estaba buscando verte. ¿Ya? Esa persona estaba, simplemente le apareciste y eso tiene un desafío detrás. Porque tú necesitas básicamente tener un video que sea interesante, entretenido, que tenga un buen enganche y que la persona se quiera quedar y que además ese video le permita aprender algo. Creo que es un desafío no menor y en el cual necesitamos aprender a involucrarnos también, quienes quieran hacer divulgación científica para audiencias masivas, entender que estamos en una era donde los contenidos son mucho más rápidos, donde los contenidos son mucho más dinámicos, donde la gente, si tú le aburres a esa persona, la persona te va a saltar, ¿ya? Porque actualmente siento yo que la divulgación científica se queda en congresos, en charlas, en eventos, pero esos eventos están hechos para personas que ya les interesa la ciencia de antes. Yo creo que eso es una gran falencia. Y es que obviamente al Congreso Futuro, por ejemplo, que me parece una instancia muy buena, pero ahí van a llegar personas que ya hayan, que les interese la ciencia, que ya la hayan buscado antes, que busquen, que sepan que existe el Congreso, que lleguen, pero si a una persona no le interesa la ciencia, no va a llegar al Congreso Futuro, o no va a llegar a un congreso de ciencia, a un taller, porque esas personas no conocen la ciencia, no les interesa, sienten que no les afecta en su vida diaria. Entonces nosotros tenemos que salir a explicarle a las personas la ciencia para que la entiendan
Y lo último antes que empecemos es por qué necesitamos explicarle la ciencia a las personas. Lo que yo siento es que actualmente pasa mucho que las personas que no son especializadas ni que son gente de a pie no entienden el rol de la ciencia en Chile en particular. No se sabe por qué se hace ciencia. Ya con esto, obviamente, de los recortes del gobierno y todo eso, ha salido un tema que no es fácil, y es que mucha gente dice, ¿por qué el gobierno tiene que invertir en ciencia? ¿Por qué tenemos que destinar fondos que lo hagan los privados? Y es porque concretamente no se sabe por qué Chile tiene, o los países en general, pero en particular Chile tienen que invertir en ciencia. Y esto es porque, bueno, Chile necesita entender su propio país, tiene que destinar recursos para entender a generar su propio conocimiento y descubrir su propio país. Nosotros si dejáramos todo el conocimiento de nuestro país a otros países, lamentablemente quedaríamos bajo el yugo de ellos. Ellos tendrían el conocimiento de nuestro país, ellos nos venderían el conocimiento y quedaríamos muy limitados, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ser capaces de entender nuestro propio país, desarrollar nuestra propia tecnología, desarrollar nuestra propia investigación, para poder también darle valor añadido a lo que hacemos. Un ejemplo concreto es que actualmente en Chile hay problemas, se supone, problemas fiscales, todo un tema ahí, pero el problema concreto es que Chile es un país que depende un 50% de su economía del cobre. Y el cobre es un elemento a la tabla periódica es que se va a acabar, ¿ya? Y que además está amarrado al valor de mercado. O sea, el valor del cobre es el que se transa en el mercado. Si un día está más alto, Chile gana más, si un día está más bajo, Chile pierde. Pero nosotros no ponemos el valor del cobre, nosotros estamos amarrados al valor al que lo compren. Si es que hay demanda, si es que hay países interesados en comprarlo, pero si nosotros fuéramos capaces de darle valor añadido al cobre, podríamos nosotros vender nuestros propios productos al valor que nosotros quisiéramos, no al valor que el mercado dé. Pero para hacer eso, para darle valor añadido a nuestros productos, tenemos que invertir en ciencia. Y falta ahí. Ya, bueno, después de toda esta introducción, entonces por eso tenemos que saber cómo explicarle ciencia a quien no vino a buscarla. ¿Ya? Ahora, entonces, bueno, la ciencia muchas veces llega, voy a achicar un poquito aquí, muchas veces llega por accidente, ya en redes sociales, en una conversación, una noticia, en un video corto, está en el aire, ya aparecen temas diarios. Por ejemplo, un tema que está ahora ya es el tema del terremoto en Venezuela, que es un terremoto muy destructivo, ya fue 7,5, fue mucho menor que el terremoto que hubo en Chile, pero fue muy destructivo. Y aquí hay que entender por qué fue tan destructivo, por la infraestructura que tienen los edificios en Venezuela, a qué profundidad fue muy superficial. Todos esos factores son importantes. Por ejemplo, la infraestructura chilena, los edificios de Chile fueron desarrollados por ingenieros chilenos. Chile fue el que hizo la investigación para poder construir sus propios edificios antisísmicos. ¿Ya? Por eso es importante que en Chile se entienda la ciencia y que la ciudadanía también entienda lo importante que es. Ya, entonces ahora me gustaría que pudiéramos participar a ver si esto funciona. Tienen que dirigirse a la página menti.com, ¿ya? E ingresar este número de acá, 6901-2180, ¿ya? Y aquí, aquí. Vamos a ver si esto funciona. Si van a menti.com, ingresa 6901-2180. Vamos a ver si es que esto funciona bien. Aquí. Ah, ya funciona. Estamos listos. Qué bueno, me alegro, porque estas son herramientas que no. Ya. Entonces, la primera pregunta que me gustaría que respondieran, que para todos, aquí lo vamos a ir leyendo todos, ¿dónde fue la última vez que aprendiste algo de ciencia sin buscarlo? ¿Ya? ¿Dónde fue la última vez? ¿En qué en alguna plataforma? ¿En la tele? ¿En un video de física en un minuto? ¿En redes sociales? Instagram, TikTok, Instagram, un podcast de Spotify, Redes sociales. redes sociales. Aquí creo que es muy visible que, que las redes sociales son las predominantes aquí en el campo. O sea, creo que tenemos que tratar de ver que las redes sociales realmente son un eje central para acercar el conocimiento a las personas. ¿Ya? O sea, necesitamos meternos en las redes sociales. Y aquí siento que es algo que
va más allá de si nos gusta o no. ¿Ya? Porque pasa mucho, yo intento ser crítico también, es que las redes, la academia, los científicos, de repente son un poco reticentes al tema de las redes sociales. ¿Ya? Porque, no sé, como que se mira que no, que hay otras cosas, hay que hacer, pero las redes sociales son una cosa donde está ahora muy presente. O sea, está ahí, mucha gente lo usa, YouTube, TikTok, Instagram. Entonces tenemos que irnos a esas plataformas para hacer divulgación científica o si no nos vamos a quedar atrás. Ya esos documentales de 2 horas del Nat Geo, del History Channel, Cosmos, que son buenísimos, ya, pero eso ahora mismo ya no pega como antes. Ahora es rápido y si no lo logra hacer bien, pasa al siguiente y así va. Insta, taladrando en mi casa, en YouTube, en TikTok, ya. En conversación con mis hijos, ya. Perfecto, en redes sociales. Ya, ahora vamos. Ahora, siguiente pregunta que vamos a hacer, esto para ir. Siguiente pregunta. Cuando ves contenido de ciencia, ¿qué hace que tú te quedes a verlo? Porque muchos aquí vieron en TikTok, ¿cierto? En Instagram, en YouTube. ¿Qué es lo que hace que ustedes se queden a ver ese contenido? ¿Qué es lo que hace que yo vaya deslizando y diga, ah, mira, me voy a quedar aquí a ver este video porque me parece interesante? Me siento más tranquilo ahora sabiendo que funciona el Menti. Y también tenía mucho interés en saber las respuestas que ustedes dan. Porque esto, obviamente, esto es un taller que nunca he hecho, entonces aquí va a haber mucha información valiosa también para futuro contenido. Y aquí hay algo que me gustaría detenerme un segundo a hablar. Ya, cuando ves contenido de ciencia, ¿qué hace que te quede? Que conecte con algo cotidiano es lo que va ganando. Ya. Y aquí, mientras votan, aquí hay algo que a mí me parece muy importante. ¿Ya? Y es que yo, personalmente, cuando partí haciendo divulgación en redes sociales, hace ya 2 años y medio, casi 3 años, partí haciendo videos de física teórica, ¿ya? Mi primer video fue un video de teoría de cuerdas, ¿ya? Después hice uno de agujeros negros, no me acuerdo, y porque son temas que para mí eran muy interesantes. O sea, yo dije, ¿a quién no le interesa saber lo que es la teoría de cuerdas? ¿A quién no le interesa saber lo que es un agujero negro? Pero con el tiempo me fui dando cuenta que sí, es un tema interesante, entretenido, pero que realmente no a tanta gente le interesa saber qué es lo que es un agujero negro o una teoría de cuerdas. Me di cuenta que los videos que mejor les iba y los que más había interacción e interés eran las cosas cotidianas. Cosas cotidianas realmente muy simples como saber cómo funciona el calefón de tu casa, cómo hace un tiempo un video de cómo se produce el cloro para para desinfectar, y que la gente estaba muy sorprendida que el cloro se obtiene de la sal. Tú tomas la sal, la separas, cloruro de sodio, ¿cierto? Entonces el sodio por un lado, el cloro en otra parte, y tenemos cloro para limpiar. Todas esas cosas cotidianas me di cuenta que era la gente a la que más le interesaba. Y ahí creo que hay algo importante porque hay interés por entender el mundo, hay interés por entender las cosas que ocurren, cómo funciona, por ejemplo, el microondas. Si las personas entendieran cómo funciona un microondas, no habría tanta gente creyendo que calentar algo con el microondas es peligroso, ¿no? Porque obviamente si tú entiendes cómo funciona un microondas, sabrías que no te deja la comida radioactiva, ni es peligroso, y de hecho mantiene mejor los nutrientes que calentar en un sartén, ¿ya? Porque utiliza menos agua, se mantiene menos tiempo calentándolo, ¿ya? Entonces, de hecho, el microondas para calentar es mejor que un sartén porque mantiene más los nutrientes, ya no genera ningún peligro, solamente agita las moléculas de agua y hace que se caliente. Ya utiliza radiación no ionizante porque son ondas de microondas, no la deja ni radioactiva, ni peligrosa, ni nada de eso. Pero eso uno lo entiende cuando entiende la ciencia que hay detrás de eso. Entonces aquí lo primero es que realmente lo cotidiano es lo que más genera enganche con las personas y lo que más les interesa saber. Y la gente quiere entender qué es lo que le pasa en su día a día. Quiere entender cómo funcionan las cosas de su casa, por qué la tele se ve
por cómo funciona un celular, cosas cotidianas para que después, el día de mañana, si tienen algún problema, sepan lo que tienen que hacer. O sea, a mí, por ejemplo, una persona me agradeció porque yo expliqué hace poco subí el video del Calefón, pero ese video yo lo había subido hace tiempo atrás, que el Calefón es simplemente un serpentín de cobre, un tubo de cobre que se calienta y pasa el agua. Y después, el día de mañana, si a alguien se le echa a perder el Calefón y llama a un técnico, no le van a meter el dedo en la boca diciéndole que hay que cambiar todo el calefón o no sé qué, porque solamente la persona sabe que solamente tiene un serpentín, que eso se calienta con un mechero y listo. No hay mayor complejidad que eso, la verdad. Y eso uno lo puede hacer gracias a que entiende la ciencia que hay detrás. Entonces, la mayoría no llega buscando ciencia. Ya no, eso nos quedó claro. Muchas personas no saben que un tema científico les interesa hasta que alguien lo conecta con una duda. ¿Ya? Y aquí hay otra cosa también que me parece importante, y es que en redes sociales, ustedes no pueden reemplazar, obviamente, un video de un minuto y medio, 2 minutos máximo. Ya, primero, importante, Instagram, por ejemplo, los videos que duran más de 90 segundos, es decir, más de un minuto y medio, los muestra menos. ¿Ya? Entonces, sí o sí un video tiene que durar menos de 90 segundos si es que quieren tener un alcance mayor. Entonces, ahí ya partimos con un techo. O sea, un video de ciencia no puede, ideal, que no dure más de un minuto y medio. Entonces, ustedes tienen que intentar resumir un tema en un minuto y medio, y eso obviamente es imposible que reemplace a una clase en una sala de clase. Una sala de clase son 2 horas pedagógicas, uno puede profundizar un tema, darle varias vueltas, y en un video de un minuto y medio es imposible, ¿cierto? Entonces realmente lo que se intenta a través de la divulgación científica en redes sociales no es explicar un tema en profundidad. Tú lo que intentas es darle a la gente algún concepto, una palabra, una idea, algo que lo conecte con una duda que ellos tengan y que después esa persona quiera saber más. ¿Ya? Por eso es importante también que el video contenga palabras, de repente alguna que otra palabra técnica, alguna palabra que a la persona le quede sonando, que le quede dando vuelta y diga, mira, esta palabra nunca la había escuchado o esta palabra me suena y lo quiera buscar. Y por eso creo que también hay varios métodos de hacer divulgación científica actualmente que son muy útiles, ¿ya? Por ejemplo, no sé si cuántos habrán visto que yo hace un tiempo subí un, un video en YouTube de canciones de reggaetón de ciencia, ¿ya? Con letras científicas. Y eso, bueno, más allá de que algo obviamente, el reggaetón es algo que se escucha en todas partes, las letras de las canciones también contienen palabras que de repente se te pueden quedar pegadas. No sé, palabras sencillas, fricción, entropía. Y una persona, "Ay, voy a buscar qué es lo que es entropía". Creo que eso de poder meterle el bichito a las personas, jóvenes, adultos, para poder buscarlo después, me parece muy valioso. ¿Ya? Entonces, creo que eso es importante que siempre lo tengan en mente. No vamos a reemplazar una clase de 1 hora y media en un reel de YouTube, en un reel de Instagram, perdón, o un short de YouTube, pero sí vamos a poder meterle un concepto, una palabra, una idea, algo que la persona haga, le quede ahí y lo quiera seguir profundizando, buscando, etcétera. ¿Ya? Entonces, ya, ¿cómo llegamos a las personas que no estaban buscando ciencia? La idea es que partamos desde alguna pregunta, una curiosidad, una experiencia cotidiana, es lo que yo intento hacer. Ya existen muchas formas de llegar a las personas, pero lo ideal es que conectarlo con algo que las personas conozcan, algo que ellos hayan visto antes, que hayan escuchado, algo cotidiano, algo de su día a día, algo que diga, ah, mira, esto yo lo he visto antes, o esto, mira, qué interesante, me gustaría saber cómo funciona. ¿Cómo funciona el refrigerador de mi casa? Ah, funciona sacando el calor de adentro y después el calor se va por atrás y por eso atrás del refri se calienta tanto. Entonces significa que el refri no lo puedo tener tan pegado a la muralla para que el calor se disipe, etcétera. Y después, para mí, lo que es fundamental es explicar la ciencia que hay detrás sin hacer sentir ignorante a quien la escucha, ¿ya? Porque obviamente la gente no tiene el conocimiento técnico ni nada para poder profundizar en ciertos temas. Y yo creo que no hay ningún problema en que la gente no lo sepa. Eh, Creo que no hay que tener vergüenza de desconocer algo, de no saberlo, de no entenderlo. Y para la gente que queremos hacer divulgación científica, nunca tenemos que hacer sentir ignorante a la persona que nos está escuchando. La persona que está ahí está ahí porque quiere aprender algo,
¿ya? Y eso creo que hay que cuidarlo mucho. Y si la persona obviamente uno la mira desde arriba, como yo soy el científico y yo te vengo a explicar a ti para que tú aprendas, eso al final la gente lo siente, se genera un rechazo, porque obviamente uno siente, esa persona que viene a ver tu video, a escucharte, va a sentir una especie de petulancia, de soberbia, como de, va a generar rechazo, obviamente, y a nosotros también nos pasa. O sea, si viene alguien a explicarme algo con aire de grandeza, yo no voy a querer escucharlo, porque eso a nosotros también nos molesta, nos incomoda. Entonces es importante siempre respetar el desconocimiento que tenga alguien y explicarle con humildad, con sencillez y sin hacerlo sentir ignorante. ¿Ya? Entonces, para poder trabajar, para que vayamos probando cómo podemos hacer, vamos a hacer un primer bloque del fenómeno cotidiano a la explicación. Cómo transformar una duda común en una explicación clara y cercana. ¿Ya? Primero, obviamente, si queremos hacer una explicación clara y cercana con alguien, hay que partir por la fórmula. O sea, idealmente nunca poner una fórmula en un video de un minuto, a menos que yo he puesto fórmulas en videos muy puntuales, pero lo he hecho más que nada por un tema incluso humorístico, ¿ya? Más que, de repente, claro, uno ve una fórmula y le parece interesante, la puede ver, pero no que tu explicación se base en la fórmula. ¿Ya? Porque no todas las personas entienden las fórmulas, tampoco la tienen por qué entender, mucha gente no le interesa y tampoco les tiene por qué interesar. Creo que es importante que nos aprendamos a colocar en el lugar de la otra persona. No todas las personas son científicas, ni matemáticas, ni les gusta la matemática. Entonces, para mí no hay que partir por la fórmula. Primero, partimos, ¿no?, por la pregunta y después vamos hacia la explicación científica detrás. Entonces, vamos al siguiente menti. ¿Ya? Me gustaría que explicaran en palabras simples, a ver, intenten explicar por qué la Luna nos choca con la Tierra si la gravedad las atrae. ¿Ya? Intentemos a ver si logran armar una explicación simple respondiendo a esta pregunta, para que vayamos probando cómo está nuestro nivel de divulgación. Así que aquí pueden ir escribiendo, no hay apuro. ¿Por qué la Luna nos choca con la Tierra si la gravedad las atrae? Piensen que le quieren explicar a alguien. Ya piensen que le quieren explicar esto a alguien. Alguien va, no sé, una tía, su hermano, su mamá, y les dice, oye, ¿por qué la luna está ahí con la Tierra y la luna nos choca con la Tierra? Así que se supone que la gravedad son fuerzas atractivas y la luna nos choca con la Tierra. Aquí, aquí vamos probando también porque creo que aquí eh, pueden probar cómo es su habilidad para explicarle a las demás personas las cosas. ¿Ya? Porque esta es una pregunta muy válida. De hecho, creo que tampoco todos sepan por qué. Eh, pero aquí pueden ir probando también. Si alguien les pregunta esto. Aquí está interesante esto porque porque ambos las atrae el Sol y como tienen más masa se produce un equilibrio de fuerzas para distintos lados. Por la interacción entre la gravedad y la velocidad de la Luna. La Luna mantiene una órbita simple porque acelera y desacelera, dependiendo de su cercanía con la Tierra, lo resumen las leyes de Kepler. La Luna se mueve en círculo y la fuerza centrífuga no deja que se choque, parecía la secadora de ropa, porque tiene una órbita bien definida y no solo hay atracción entre la Tierra y la Luna. Tan interesante aquí la respuesta. Pero se fijan primero, ¿ya? Se fijan, hay muchas respuestas muy distintas, ¿ya? Entonces, esto también, de cierta forma, dificulta la divulgación científica, porque obviamente pueden haber respuestas que coincidan, pero en general aquí estamos viendo muchas respuestas muy distintas. Entonces, eso también va haciendo que la divulgación
en el día a día, en el boca a boca, ya se vaya bifurcando de la respuesta real. Porque tenemos una respuesta que es la certera, la física, y también tenemos otra respuesta de lo que las personas creen que puede ser la respuesta. ¿Ya? Entonces, aquí, cada vez que pasa de boca en boca, si es que la respuesta que yo creo que es no es la correcta, me voy alejando cada vez más de la respuesta correcta. Y ahí eso también es una dificultad. Por eso, esto lo hago más que nada para que sepan lo importante que es la divulgación científica. ¿Ya? Porque estas cosas, estas preguntas, son preguntas que cualquiera se podría hacer. ¿Ya? Ustedes podrían tener, si alguien tiene hijos, por ejemplo, perfecto, esta es una pregunta que perfectamente su hijo les podría hacer a ustedes. ¿Por qué la luna nos choca con la Tierra? La luna está ahí, pero nos choca con nosotros. ¿Por qué nos choca? ¿Ya? Entonces, aquí, y le vamos a responder la pregunta, no se preocupen. Entonces, le doy primero una respuesta técnica. Esto podría ser una respuesta que daría un físico que no le aplica mucho a la divulgación científica, que es la Luna no choca con la Tierra porque su velocidad tangencial es suficiente para mantenerse en una trayectoria orbital. La fuerza gravitatoria actúa como fuerza centrípeta, curvando continuamente su movimiento hacia la Tierra sin producir una caída radial directa. En una órbita aproximadamente circular, la atracción gravitatoria satisface la condición que la ecuación de la gravedad de Newton, es igual a la fuerza centrípeta, masa por velocidad al cuadrado partido R. Yo, por ejemplo, si yo veo esto en redes sociales, yo no entiendo nada. O sea, esto para un físico, para un, incluso, no sé, un ingeniero más afín a las matemáticas, o personas que, o que los estudiantes de colegio que justo estén viendo esto, ya puede que se entienda un poco la idea, pero claramente si yo veo esto, no entiendo nada. O sea, esto no. El problema de esta explicación es que tiene tantos conceptos difíciles de entender que no me voy a ir con nada para la casa, ¿ya? Porque si me pongo a hablar de velocidad tangencial, trayectoria orbital, fuerza gravitacional, fuerza centrípeta, caída radial directa, una órbita circular, atracción, muchos conceptos que al final me marean y yo no me voy con nada para la casa. Ya no me va a quedar nada, porque son puras palabras que no entiendo, no retengo nada. Entonces, si intentamos hacer una respuesta más simple, ¿ya? Podría ser, por ejemplo, esta. La Luna nos choca con la Tierra porque no está simplemente quieta, cayendo hacia abajo. La gravedad sí la atrae, pero la Luna también se mueve hacia el lado muy rápido. Entonces va cayendo hacia la Tierra, pero al mismo tiempo avanza, y por eso queda dando vuelta alrededor de ella. Aquí ustedes, por supuesto, tendrían que complementar esto con un dibujo, ¿ya? O con una imagen, por eso también los videos, los reels, porque esto está simplificado para mí mucho, o sea, es difícil hacerlo más simple, ¿ya? Pero aún así creo que puede ser difícil de entender. Por eso también los reels, los videos, la divulgación tiene que ir acompañada de ilustraciones, de imágenes, de videos, de algo que haga que te permita ver esto, ¿ya? Por ejemplo, ustedes aquí podrían, bolígrafo, dibujar, ¿ya? Aquí está el planeta Tierra, ¿ya? Hermoso. Y la luna está acá, ¿ya? Vamos a dibujar, voy a dibujarlo aquí mejor. Aquí está la Tierra, ¿ya? Y aquí está la luna. Entonces, la luna sí está cayendo a la Tierra, ¿ya? Porque la gravedad dice que las cosas se atraen, entonces la luna sí está cayendo contra la Tierra. El problema, no es problema, pero lo que ocurre también es que la luna se está moviendo hacia el lado también, porque venía con cierta velocidad. Entonces, al final, la luna va cayendo, pero cae hacia la Tierra de lado. Entonces va cayendo para acá y va cayendo y va cayendo y nunca termina de caer, porque cae, pero mientras va cayendo, va moviéndose hacia el lado. Entonces, eso es lo que finalmente se produce una órbita, porque cosas van cayendo, pero a la vez vienen con una velocidad hacia el lado. Entonces, nunca logra caer, porque mientras cae, se mueve hacia el lado. Entonces, cae hacia acá, como que, y cae, y sigue cayendo, y va cayendo, pero nunca choca, porque mientras cae, se mueve hacia el lado. ¿Ya? Y esto obviamente se puede hacer porque la Luna, aquí en el espacio hay vacío, no hay aire, entonces no hay nada que la vaya frenando y va orbitando. Y así es como funcionan todas las órbitas. Ya si yo estuviera aquí en la Tierra y disparara
tuviera un cañón lo suficientemente potente como para lanzar una bala muy fuerte y que saliera del espacio, y como se la lanza hacia adelante, también la podría dejar orbitando. Y así es como logramos dejar orbitando satélites, la estación espacial, el telescopio Hubble, todo eso, es porque lo lanzamos hacia adelante mientras lo lanzamos hacia arriba, ¿ya? Entonces las cosas quedan orbitando. Esto, explicarlo, es un desafío, ¿ya? Porque obviamente requiere un trabajo detrás de, primero, yo debo entender la idea, debo entender el concepto, pero además explicarlo en simple a una persona no es fácil, ¿ya? Porque requiere obviamente entenderlo bien, de tener algún dibujo ilustrativo, ¿ya? Pero todas las herramientas sirven, ¿ya? O si ustedes tienen un dibujito, una animación, algo que para complementar la explicación es fundamental, porque yo creo que entender el dibujito aquí es mucho más fácil que entender el texto que está acá, ¿ya? Bueno, obviamente también una cuña siempre sirve, una órbita es una caída eterna, una cuña, una palabra, una frase que te queda en la cabeza, también como que te queda ahí, decir ya, sí, esto, tengo la idea, más o menos cacho, son cosas que van cayendo, pero nunca terminan de caer. Ya, perfecto. Y así vamos todos como acercándonos a la respuesta correcta en común. Una puede tener una forma de explicarlo y otra, pero al final todos nos vamos acercando más o menos a la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, perfecto. Entonces, una buena explicación breve puede seguir este camino. Partimos desde una duda real, como esta, que es muy concreta, usar una imagen cotidiana, introducir la idea física necesaria, caída, aquí hablamos palabras simples, usamos algo que va cayendo, ¿ya? La gravedad te atrae, usamos conceptos físicos, pero no hablamos ni de fuerza centrípeta, ni centrífuga, ni caída radial, ni tangencial, nada, nada. Hablamos en simple. Y cerrar con una frase memorable. Esta, por ejemplo, una órbita es una caída eterna. Memorable, o sea, la palabra eterna suena como espectacular. Ya. Ahora elijan, me gustaría, vamos a ir al mente de nuevo. Elijan un fenómeno cotidiano y escriban una mini explicación breve. Una explicación de algún fenómeno cotidiano que a ustedes les guste y expliquen cómo es que funciona. ¿Ya? Para que vayamos viendo si también si entendemos cómo funcionan las cosas cotidianas o la manera en que nosotros lo entendemos. ¿Ya? Aquí me gustaría más que nada eso, ver cómo ustedes entienden las cosas cotidianas de su día a día. Entonces elijan un fenómeno cotidiano favorito suyo y escriban una mini explicación. No sé, cómo funciona la estufa eléctrica, por ejemplo. Me imagino que ahora en invierno muchas personas están con estufa eléctrica y saben, por ejemplo, cómo funciona una estufa eléctrica con la ley de Joule, que la corriente pasa a través de una resistencia y la resistencia se calienta, o no sé cómo funciona la estufa a gas, qué es lo que, por qué el gas dentro del balón está licuado, por qué está líquido, si el gas es un gas. Eh, o sea, hay tantas cosas. El horno eléctrico, cómo funciona un horno eléctrico, que funciona igual, muy parecido a la estufa eléctrica. Eh, cómo funciona la tele. Mira, por ejemplo, encender la luz. Desde que se mueve el interruptor al encendido, la corriente viaja a la ampolleta en milisegundos. Esa, espectacular, por ejemplo. Mira también qué linda esa. Las plantas crecen porque respiran CO2 del exterior y generan O2 cuando llegan los rayos del sol a su cuerpecito, haciendo fotosíntesis. También, una muy linda explicación. Sencilla, pero muy linda. O sea, explicar que respiran CO2, ya, dióxido de carbono, gas malo, y liberan gas bueno. Cuando medimos la temperatura, estamos visibilizando cuánto se mueven las partículas que forman esa materia que estamos estudiando. Exactamente, cuánto es un promedio, el promedio del movimiento de las partículas. ¿Por qué es necesario limpiar la combustión lenta a leña? Porque pegan resina en el tubo y pueden prenderse y provocar incendios. Perfecto también. Perfecto. El arco iris se produce cuando las gotitas de agua del aire dispersan, separan la luz del sol en los distintos colores. Súper. Al abrir la ventana, en realidad no es que el frío entre, sino que el calor sale. Esto es porque el ambiente se intenta equilibrar a su estado natural. Mira, por ejemplo, aquí también
lo que vemos es que muchas personas aquí son capaces de explicar ciencia de buena manera, porque aquí todas las respuestas están bien. O sea, y de hecho, miren, por ejemplo, por poner un ejemplo, una persona podría contarle esto a alguien. Tú le podrías decir, al abrir la ventana, en realidad no es que el frío entre, sino que el calor sale. Y tú lo puedes decir en un chiste incluso, como, no, dejé la puerta abierta que entra el frío. Y tú le puedes decir, no, es que no, es que el frío no entra, es que el calor sale. Ya, como, pero eso también uno de repente se puede preguntar, ay, ¿por qué el calor sale? ¿Ya? Y eso puede llevar incluso a que las personas quieran profundizar sobre eso. ¿Por qué el frío no entra, sino que el calor sale? Y eso te puede llevar incluso a temas súper complejos. O sea, de ahí, tú para poder explicar por qué no es que el frío entre, sino que el calor sale, tú tienes que llegar a la termodinámica. Tienes que llegar a la segunda ley de la termodinámica, tienes que llegar a la entropía, tienes que llegar a la flecha de tiempo, tienes que llegar y el principio de causalidad. Tú puedes avanzar de verdad tanto como tú quieras, con un concepto con una idea muy sencilla. No, es que no es que el frío entre, el calor sale. Y eso te puede llevar a que una persona quiera entender qué es la termodinámica, qué es la entropía, qué es la causalidad, qué es la flecha de tiempo, por qué las cosas fluyen. Por ejemplo, la flecha de tiempo es la explicación de por qué las cosas avanzan hacia un lado y no para el otro. ¿Por qué si yo tiro un vaso al piso, el vaso se rompe? Pero si yo tiro los trozos del vaso al piso, no se convierte en un vaso. ¿Ya? Porque eso es para un lado y no para el otro. ¿Ya? Eso se explica por la entropía y tú puedes llegar a eso en la misma razón por la cual si yo abro la ventana, el frío entra y el calor sale. ¿Ya? Freír un huevo es una reacción endotérmica. Los gases se pueden comprimir cambiando su estado para abrir la puerta. Esta se empuja del extremo más lejano de la bisagra. Aquí estamos hablando del torque, ¿ya? De un mayor radio de acción. Podemos caminar gracias a la fuerza del roce entre el suelo y nuestros pies. Todas estas son respuestas, todas estas correctas. Al tomar una foto con un teléfono, estamos tomando partículas de luz, exacto, en una cajita dentro de un chip y la transforman. Mira, aquí cómo funciona el CCD. Espectacular también. Luz en un prisma. Cuando la luz blanca pasa por un cristal con cierta forma, revela su naturaleza, separa los colores que la descomponen. La temperatura del café en el termo se queda encerrada porque no tiene un lugar para salir y rebota contra las paredes interiores. Cuando estamos expuestos al sol, vemos que recibimos luz y también calor. ¿De dónde viene el calor? La mitad de la energía del sur es luz y la otra es infrarrojo. ¿Qué es una nube? Muchas gotitas muy pequeñas de agua líquida que están en suspensión en el aire. Perfecto. O sea, me gusta mucho aquí, me doy cuenta que muchas personas son capaces de explicar ciencia bien, de buena manera, en palabras muy simples, porque aquí de verdad, ¿por qué se nos pone la piel de gallina? Son cosas cotidianas, son cosas que todos hemos vivido. A todos se nos ha puesto la piel de gallina alguna vez, todos caminamos, todos hemos tenido café en un termo. No sé si todos hemos visto la luz a través de un prisma, pero también entendemos la idea del disco de Pink Floyd, no sé, que todos vemos las nubes, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, realmente, ¿qué funciona? ¿Qué se entiende? ¿Qué habría que ajustar? ¿Ya? Aquí, la verdad es que no estamos buscando la respuesta perfecta, sino decisiones de comunicación, ¿ya? Aquí usted realmente siento que no hay nada mucho que ajustar, porque me gusta la respuesta. Estamos buscando palabras sencillas, temperatura, dando algún concepto interesante, pero con palabras muy simples. Estado natural, ya aquí estamos hablando de movimiento, temperatura, movimiento. Palabras sencillas, pero igual que tienen su matiz científico. Ya, reacción endotérmica. Después alguien te podría preguntar qué significa que sea una reacción endotérmica. Tú le puedes decir, ya, y listo, y vamos avanzando de a poquito. Alguien te puede preguntar qué es un CCD. Perfecto. Y ahí ya la persona se queda con alguna idea. Después puede descubrir que el CCD está en otras partes. Ya, pues, cómo se producen los CSD. Ya después podemos hablar del silicio, los chips de los computadores, los procesadores, la tarjeta gráfica, la memoria, etcétera. O sea, de verdad aquí se puede profundizar mucho, ¿ya? Ahora, el segundo bloque es qué se dice en poco tiempo, ¿ya? Porque ya dijimos que estamos en una era muy rápida, estamos en una era donde el tiempo es oro, tenemos 90 segundos máximo para poder explicarle un concepto, una idea, un tema a una persona. Entonces aquí, obviamente, hay que decidir qué es lo importante a decir. ¿Qué se dice en poco tiempo? La brevedad aquí es la clave. Entonces, cuando el tiempo es corto, cada frase tiene que tener su lugar.
¿ya? La pregunta no es qué voy a sacar, sino que la pregunta es qué tiene que quedar en el video. Pero lo más importante, para mí al menos, es que la idea central del video no se puede quitar. O sea, o si no, el video se pierde un poco el valor que tiene. ¿Ya? Ahora vamos a ver si funciona igual esto, porque la explicación anterior ya estaban bien breves, pero intenten tomar su explicación que dieron recién y dejen solamente la idea clave. Déjenla lo más breve posible. ¿Ya? Dejen lo que ustedes crean que es la clave de su explicación que dieron. ¿Ya? Muy cortito, para que también reflexionen en torno al tema que dijeron y se den cuenta qué es lo que realmente ustedes querían transmitir con lo que ustedes explicaron. ¿Qué es lo que para ustedes es lo, lo fundamental? Porque esto es un desafío, ¿ya? La divulgación científica en redes sociales tiene el desafío que tiene que ser rápida, pero tiene que ser valiosa, ¿ya? La luz blanca está hecha de los colores, perfecto. Las plantas crecen respirando gas malo y cuando el sol las toca producen gas bueno. Mira, perfecto. Por ejemplo, aquí ya te quedas con las plantas crecen respirando gas malo y cuando el sol las toca producen gas bueno. Ya con eso entendemos qué es la importancia de las plantas. ¿Qué es una nube? Pequeñas gotas de agua líquida en suspensión en el aire. Perfecto, la gente ya va a entender qué es una nube. Porque mucha gente no sabe lo que es una nube. E insisto, está bien y no hay problema con que la gente no sepa lo que es una nube. ¿Ya? Sí, son cosas cotidianas, son cosas que vemos todos los días, son cosas, pero no pasa nada si alguien no sabe lo que es una nube. ¿Ya? No pasa nada si es que alguien no sabe que la luz blanca está hecha de todos los colores, o que porque se produce la piel de gallina, el movimiento del electrón a través de un cable de cobre, la luz infrarroja. Está súper bien si alguien no sabe cómo es que funciona, cómo es que llega. Por ejemplo, ya, aquí me entretengo con estos temas también, porque por ejemplo, la persona que dijo de encender el interruptor de la luz para que se encienda la ampolleta, tenemos que pensar que no es que la luz esté guardada, la corriente esté guardada aquí en la casa, yo prendo el interruptor y la luz viaja a la ampolleta, sino que la luz, la electricidad está viajando desde la central eléctrica. O sea, nosotros en Chile tenemos, la gran mayoría se produce por hidroeléctrica, ya, no vamos a entrar en debate aquí, pero Chile produce gran parte de su corriente con hidroeléctrica. La hidroeléctrica mueve turbinas, las turbinas van a centrales eléctricas, estas centrales la distribuyen a través de cables, los postes de luz, ¿cierto? Los postes viajan, la luz viaja por los postes y esos postes van conectados a tu casa y tu casa llega al interruptor de la luz y el interruptor tú lo das y prende la ampolleta. Pero la electricidad hace un viaje súper largo desde la central hasta tu ampolleta. Y todo eso ocurre en una fracción de segundo porque la velocidad de la luz es muy rápida. Pero todo eso, para, no sé, para mí, pero creo que para la gente en general también es interesante. Eso después te permite entender por qué se corta la luz, por ejemplo, por qué pueden haber apagones. Todo eso viene de entender cómo funciona la electricidad. Abrir una puerta es más fácil desde el extremo que junto a la bisagra. También, algo que todos hemos visto, medir la temperatura es conocer cuánto se mueve lo más pequeño que forman las cosas. Captamos, los incendios por estufa a combustión lenta no se causan por el fuego de la leña, sino por el tubo de chimenea, se acumulan residuos y eso puede prenderse si no se limpia frecuentemente el tubo. Perfecto, captamos la luz con un chip para hacer fotos, ya, preciso. Me gusta. Ahora, la siguiente, ya no quedan tantas preguntas en el mente, pero aquí, con todo lo que hemos hablado hasta el momento, ¿qué crees que debe sobrevivir al acortar un video? ¿Qué es lo que ustedes creen que tiene que sobrevivir si yo quiero cortar una explicación? ¿Qué es lo que se tiene que quedar? La idea física principal, el ejemplo que permite entenderla, la conexión con la vida cotidiana, puse dos veces la misma alternativa, perdón. La parte que sorprende, un cierre épico. Ya, la idea, obviamente, es que el video nos quede redondito, ya, y tratar de que tenga todo esto, pero hay que, aquí vamos viendo.
Y aquí, bueno, entre las dos, realmente, claro, lo que debe sobrevivir al acortar un video es la idea física principal e idealmente el ejemplo que permite entenderla. ¿Ya? Para mí esas dos cosas son las más importantes a la hora de acortar un video. O sea, necesitan que quede la idea física principal y algún ejemplo que permita entenderla, porque si no el video realmente... A ver, un video podría sobrevivir sin el ejemplo que permite entenderla. ¿Ya? La idea física principal para mí no se puede transar. O sea, si tú vas a hacer un video, bueno, aquí idea física, porque yo soy físico, pero la idea científica principal tiene que estar siempre, porque o si no, el video no va a ser de ciencia. ¿Un video podría sobrevivir sin el ejemplo que permite entenderla? Sí, posiblemente no sea un buen video, ya posiblemente la gente no entienda la idea física principal sin buen ejemplo, pero podría sobrevivir. Pero sin duda no puede estar sin la idea física principal, ¿ya? Las demás cosas son prescindibles, ya no tiene el cierre épico, lo que tú decíamos de dejar quizá una frase memorable y todo eso, también es útil, pero obviamente no es fundamental. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí vamos a hablar, misma idea de dos formas de explicarla. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, les muestro cómo explicar que si yo meto una cuchara en un vaso con agua, ya la cuchara parece que se dobla. ¿Ya? Aquí tengo, bueno, pero no quiero meter nada en mi vasito con agua, pero han visto que si yo meto una cuchara aquí, se ve como que la cuchara va derecha y dentro del agua se ve como doblada. ¿Ya? Como hay dos formas de explicar algo así. La visión cercana, por ejemplo, cuando meto una cuchara en un vaso con agua, parece doblarse. No es que la cuchara cambie. ¿Ya? Aquí importante, obviamente, explicar. No es que la cuchara esté cambiando. Cambia el camino de la luz. Al pasar del agua al aire, la luz se desvía y nuestro cerebro interpreta la cuchara en otra posición. Esto podría ser una versión cercana, simple. Simplemente la luz que nos llega a los ojos se ve distinta y por eso la vemos doblada. Y una versión más técnica. La luz cambia de dirección al pasar de un medio a otro debido a la refracción. Como agua y aire tienen índices de refracción distintos, los rayos se desvían en la interfaz y producen una imagen aparente desplazada. Las dos formas son válidas, ya insisto, las dos son correctas, pero obviamente hay una mucho más sencilla que la otra. La versión técnica no creo que conecte mucho con la gente. O sea, si tú le empiezas a hablar de cambio de refracción, ya. U- Ustedes pueden meter estos conceptos como refracción en la versión cercana, ¿ya? Pero de otra forma, porque si ustedes centran la explicación en la refracción, no se va a entender. Pero podrían, por ejemplo, decir aquí, cuando meten una cuchara, no es que la cuchara cambie, cambia el camino a la luz, al pasar del agua al aire, la luz se desvía y nuestro cerebro interpreta la cuchara en otra posición. Aquí podrían colocar al final. Este fenómeno se conoce como refracción. Ahí quedaría perfecto, porque explicaron en simple, pero además le dieron una palabra técnica a la persona que se lleve para su casa, por si quiere investigar más. Pero no están centrando en la explicación en la refracción, la están añadiendo como un concepto adicional para que la persona se lleve. Pero si centran toda su explicación en la refracción, la persona se va a ir, se va a aburrir. Y por último, el bloque 3, pseudociencias y desinformación. Ya aquí hay una pelea, hay un tema, un temón, y es que a ver, hay muchas pseudociencias y desinformación. Ya, yo creo que aquí todos hemos visto, o muchos han visto un video, un post, un reel, algo que hable de un tema pseudocientífico. ¿Ya? Y aquí a mí lo que me parece más importante a la hora de enfrentar la pseudociencia y la desinformación es que no humillemos ni hagamos sentir tonta a la gente, a las personas que creen en una pseudociencia o caen en una desinformación. ¿Ya? Las personas creen o llegan a la pseudociencia en búsqueda de una explicación. ¿Ya? Muchas veces buscan incluso en la desesperación. Y eso a mí me duele mucho porque la pseudociencia juega con la desesperación y la ilusión de las personas. ¿Ya? Pero muchas personas también en su desesperación o en su necesidad de entender algo, llegan a la pseudociencia porque la pseudociencia ofrece una explicación sencilla, muy con palabras populares, con soluciones concretas, porque la ciencia no ofrece soluciones concretas. O sea, una persona con cáncer, por ejemplo, la ciencia bien hecha,
te va a decir, tienes que someterte a quimioterapia, a radioterapia, y vamos a ver si es que tu cáncer entra en remisión con estos tratamientos. No tenemos certeza, confiamos que sí. ¿Ya? Y muchas veces la gente no quiere escuchar eso, ¿ya? Porque obviamente uno quiere sanarse del cáncer. Pero la pseudociencia muchas veces te dice, mira, si tú tomas esta agua con sal o haces una dieta alcalina, la alcalinidad va a destruir las células del cancerígena y te vas a sanar. Y obviamente te están dando una solución concreta, no te están diciendo podrías sanarte, no, te están diciendo te vas a sanar, ¿ya? Y eso obviamente es mentira, ¿ya? Pero juega con la ilusión de la gente y la gente obviamente siempre se va a ir por lo que le ofrezca más certeza, ¿ya? Entonces, para mí, si alguien quiere abordar la desinformación y la pseudociencia, es necesario primero generar empatía con la persona, entender por qué cree en esa pseudociencia o en esa desinformación, y después buscar la forma de explicarle dónde está el error, ya, de explicarle desde la empatía, no desde el juicio, no desde la burla. ¿Ya? Por lo menos ha sido así como yo he intentado abordar y como he intentado hacer mi trabajo de divulgación. ¿Ya? Entonces, una buena corrección para alguien debe hacer estas tres cosas. Primero, reconocer por qué la idea puede sonar razonable. Usted necesita escuchar a la persona y entender los motivos por los cuales cree en esa pseudociencia, en esa desinformación. Darle a entender que esa persona no es tonta por creer eso, porque es una explicación que puede sonar razonable. Un ejemplo muy concreto que yo vi y dije, esto realmente suena razonable, ¿ya? Pero no significa que sea correcto. Y es que hay personas que dicen que las mujeres no se tienen que hacer el examen para el cáncer de mama, porque es cierto que se pone la mama en una de estas placas que la aprietan, ¿cierto? Y se hace la radiografía. Y hay personas que dicen que esto no se tiene que hacer porque si tú pones la mama aquí esto lo aprieta, eso puede como reventar, romper de cierta forma el cáncer, como si fuera una espinilla, por ejemplo, y que el cáncer se disemine por el cuerpo. ¿Ya? Y si uno lo piensa así en simple, una persona que no tiene formación, lo que no conoce del tema, le puede sonar razonable, como decir, oh, sí, pues si yo rompo el tumor por dentro, cualquier cosa, eso puede hacer que se disemine por el cuerpo. ¿Ya? Y ahí entra, ya, yo entiendo por qué la persona cree en eso y después tengo que tratar de explicarle por qué esa idea no es correcta. Ya no es que si yo rompo, se rompen las células de un tumor, eso va a provocar metástasis, se va a diseminar. Y explicar eso no es fácil, ¿ya? Porque tú tienes que explicarle que si las células del tumor se rompen, viajan por el torrente sanguíneo y ahí están los linfocitos y que realmente eso no, para que el tumor se disemine se tiene que adherir a una célula y todo el proceso no es una acción mecánica, ya es un proceso muy distinto. Pero eso requiere formación, requiere palabras simples para poder corregir y hacerle entender a una persona que lo que cree, por muy lógico que suene, no es correcto, ¿ya? Entonces, hay obviamente que mostrar la evidencia con claridad, que no puede ser, a veces no es fácil, y tenemos que evitar ridiculizar a la persona. No reírnos de, "Ay, pero ¿cómo creéis que, cómo se te ocurre creer que si yo aplasto las mamas se va a hacer metástasis? No, explicar, mira, suena razonable, pero no es así, ¿ya? Y eso es difícil. Ya, ahora otro momento interactivo, y es que me gustaría que intentaran explicar, no, corregir a una persona que cree esto, que esto está muy de moda, ¿ya? Una persona que dice que lo natural siempre es más sano que lo del laboratorio. Ya, esto está, pero esto está en todas partes. Personas que critican todo lo que tenga compuestos químicos, todo eso, y siempre dicen que todo lo natural siempre es más sano que las cosas con químicos de laboratorio. ¿Cómo ustedes le podrían corregir a esa persona o decirle que no siempre es así, sin humillarlo? Perdón. Aquí, ahí sí. Hola, Corrige. se me Sí, cayó el sistema y me salí de este. ¿Cómo entro de nuevo acá para tienes continuar? que ir a menti.com e ingresar de nuevo el número 6901-2180. Y ahí ingresas de nuevo. Entonces, ahora sí, intenten corregir este mito a una persona sin humillarlo. Una persona que crea que lo natural siempre es más sano que lo químico. Vamos a ver cómo. Mientras me voy a sonar.
Debería silenciar, pasar pero no sé cómo silenciar el chat. Aquí. Ahí van saliendo las primeras respuestas. Me gusta. Primero, le preguntaría sus motivos y por qué cree que es más sano. Hola, no sé si puedo hacer un alcance igual con respecto a Sí, esta pregunta. Es que dime. no me deja levantar la mano aquí. Por ejemplo, cuando la gente dice que lo natural siempre es más sano, sobre todo en la parte de salud, que es Mm, como mi área. Igual mencionarle, por ejemplo, a las personas que si bien sí, puede que sea un poquito más natural, sin embargo, por ejemplo, hay algunas, no sé, plantas que se utilizan que quizás por temas químicos, ¿cierto? Cambian inmediatamente la estructura molecular y eso ya no los hace 100% sanos. mm, Y tampoco dejarlos como, entre comillas, humillados, sino que decirle, mire, la verdad es que sí, hay muchas plantas que se utilizan en el área de la salud, por ejemplo, que son cosas naturales, pero que, sin embargo, se mantienen en un laboratorio para poder mantener específicamente todas las propiedades que no se ven afectadas por pesticidas ni nada por el estilo. Entonces eso igual como que podría ayudar, porque por ejemplo, hay algunas cremas que se utiliza matico como fuente primaria, ¿cierto? Para mm, poder regenerar, en este caso, algunas heridas. Por ejemplo, el clavo de olor es una de las bases para los medicamentos o las anestesias, sobre todo en la parte dental, etcétera. Entonces, como decirle, mire, sí se puede. Sin embargo, como ahora hay tanto químico, tanto pesticida, no siempre lo que es natural va a ser bueno para su salud, a no ser que se esté, por ejemplo, en un invernadero especial o específico, creando o manteniendo, ¿cierto? Esta planta o esta fruta o lo que sea. mm. Muchas gracias por el... correcto, o sea, me parece súper importante. Ah, yo les doy un ejemplo concreto mío, personal, y es que yo hace unos años estuve en un tratamiento para el cáncer, porque tengo, bueno, ahora está en remisión, pero tuve un tumor en la glándula pineal, ¿ya? Y estuve en quimioterapia y en radioterapia. Y cuando estuve en quimioterapia, una de las indicaciones era que no podía consumir pomelo, ¿ya? Porque el pomelo interfería y disminuía el efecto de la quimioterapia en mi cuerpo y por lo tanto eso iba a hacer menos efecto y iba a destruir menos el tumor, ¿ya? Entonces, claro, el pomelo es algo natural, cítrico, un juguito de pomelo, a mí no me gusta el pomelo, pero mucha gente le gusta el pomelo, y tenía otra con la hierba de San Juan. Tampoco podía tomar hierba de San Juan porque producía el mismo efecto, interfería con la quimio, ¿ya? Entonces, creo que es importante también entender que, claro, lo natural puede servir, pero tiene que ser siempre también controlado. Hay muchas personas que toman hierba a destajo y, y las hierbas pueden ayudar. Y por supuesto, muchos medicamentos, fármacos provienen de hierbas, provienen de la extracción controlada de ciertos compuestos de las hierbas, ¿ya? Pero no significan, no sé, por ejemplo, algo que está de moda también, hay muchas modas, pero son los efectos antiinflamatorios del ajo. Y hay videos que dicen que no, que tienes que comerte un diente de ajo porque tiene antiinflamatorio, no sé qué. Para poder tener el efecto de un paracetamol tendrías que comerte como 5 cabezas de ajo. Entonces, obviamente, el paracetamol y todos los antiinflamatorios se producen extrayendo ciertas moléculas de los productos naturales, pero en ambientes controlados de laboratorio ya no son reemplazables unas con otras. Entonces, por eso creo que es importante entender que la ciencia no viene aquí a destruirte ni nada. Lo natural muchas veces puede ayudar, puede ser un complemento, pero no significa que siempre sean ni lo más sano ni lo mejor. ¿Ya? Ya, le preguntaría por qué cree que es más sano y dónde escuchó o leyó esa. Que algo sea natural o sintético. Ya, hay ciertas hierbas, esto, por ejemplo, hay ciertas hierbas que no se pueden tomar durante el embarazo porque generan aborto. El hongo de la penicilina, ya, perfecto, también. Todo depende si, ya, por ejemplo, aquí hay muchas
muy buenas las explicaciones. También todo eso, todo esto del marketing natural y de la anticiencia y todo eso, creo que es muy difícil. Y yo me imagino que muchos de aquí deben conocer a alguien que cree todo esto. Y también sé que es muy difícil de repente hacer cambiar de idea a las personas. ¿Ya? Yo sé que de repente es una pelea que uno siente un poco perdida, porque no es fácil, pero realmente tenemos que intentar trabajar también y avanzar para poder quitarle un poco este tabú que a veces se le ha puesto a la ciencia, que las farmacéuticas nos quieren enfermos, que no sé qué. Hay todo un tema muy duro detrás. Este movimiento pronatural, anticiencia, todo esto. Por ejemplo, un tema que es muy famoso es el de los transgénicos. ¿Ya? Los transgénicos en las frutas, las verduras. Los transgénicos nos han permitido abastecer a la humanidad de frutas y verduras durante todo el año, sin, pudiendo controlar las plagas, pudiendo tener frutas más grandes, teniendo... Los transgénicos no son el veneno, ya no son la destrucción de las plantas ni nada de eso, pero sí todo un tema en torno a los transgénicos, ¿ya? Entonces también, si alguien quiere, escucha a una persona diciendo todo esto, uno lo que puede hacer también es de repente investigar, averiguar, ver, o si yo mismo creo esto, también de repente uno se tiene que aprender a cuestionar sus propias creencias. No tiene nada de malo. Si yo creo que los transgénicos son malos, también es bueno, voy a buscar en Google y averiguar si realmente son malos o solamente me quedé con lo que escuché. Entonces puedo ir a Google, buscar transgénicos, buscar fuentes confiables de información que a veces no es fácil encontrar y averiguar si que realmente los transgénicos son tan malos como dicen o no. Pero todo eso requiere una reflexión, un pensamiento crítico, un trabajo detrás que muchas veces no es fácil, ¿ya? Así que se entiende también que de repente sea un poco agotador, ¿ya? Pero entonces, un paso fundamental de la... Bueno, aquí, antes, contra ejemplo, beber agua es muy... Antes, porque no vi toda la respuesta, aquí, beber agua es sano, pero beber en exceso también puede producir la muerte, sí. También beber demasiada agua también te puede matar. No sé, por ejemplo, la natural también es químico, eso o sea, es clave. Las cosas naturales, no sé, un tomate tiene sabor a tomate porque tiene químico atrás, está hecho de química. La palabra química no es sinónimo de artificial. O sea, creo que hay que sacarse esa idea de que químico es sinónimo de artificial. Todo es química. Lo mismo que pasa con física, con la palabra radiación. Radiación no es sinónimo de peligro. La luz del sol es radiación. La luz de una lámpara, como tengo una lámpara aquí, esta lámpara emite radiación también. Yo mismo emito radiación, ¿ya? Porque genero calor. Y toda esa radiación no es sinónimo de peligro. Hay radiaciones que sí son peligrosas y otras radiaciones que no son peligrosas. Ya la radiación del sol, está la radiación UV, que sí es peligrosa, y la luz visible, que también es radiación, que no es peligrosa. Entonces, estas palabras que se han instalado como en la cultura popular, que químico en sinónimo de artificial, sintético, hay que tratar de eliminarla. Y lo mismo, radiación, sinónimo de peligro también, ¿ya? Porque si no, muy difícil. Entonces, un paso fundamental de la divulgación es entender a las personas y respetar sus creencias. Para mí, esto es fundamental. Eh, Cuando las personas sienten que no las subestimas y no las miras en menos, pueden empatizar con ellas y ayudarle a entender mejor sus errores. Creo que es la manera en que podemos ayudar a las personas a aprender, ¿ya? Porque si uno llega humillando a una persona o riéndose por tener creencias de cualquier tipo, ¿ya? Primero, creo que es importante entenderlas, escucharlas, respetarlas y si es que hace falta hacer alguna corrección o enseñanza para mejorar sus errores, hacerlo. Y aquí ya, para mí hay creencia y creencia. O sea, una persona que cree que el agua de mar es beneficiosa. Así, ahí yo creo que, por ejemplo, hay que hacer una corrección y ayudar a esa persona diciéndole que tomando agua con agua de mar, lo único que va a conseguir es dañar sus riñones y, y que le suba la presión. No va a conseguir ningún beneficio más que dañar sus riñones porque están trabajando innecesariamente para filtrar toda esa sal y que además le va a subir la presión porque tiene la sal muy alta. Es ahí yo creo que sí hay que hacer una corrección a su creencia. Pero otro tipo de creencias también, creo que hay que respetarlas y no es necesario corregirlas. O sea, si una persona
desde creencias religiosas, ya que hay un tema complejo, pero para mí la ciencia y la religión son dos caminos distintos de entender la vida y no creo que haya que corregir a alguien por sus creencias religiosas. Pero también en creencia, no sé, mucha gente cree, por ejemplo, en la numerología, en la astrología, en el tarot, ¿ya? Y si bien hay personas que ponen de repente su vida en riesgo porque basan sus decisiones de vida en esas metodologías, en general las personas buscan en esas creencias cierta estabilidad, cierta certeza, y creo que también es válido respetar a las personas que creen en esa, respetar las creencias, no a las personas, respetar las creencias de esas personas con respecto a eso. O sea, si alguien cree en el tarot, en la astrología, en la numerología, etcétera, para mí no hay problema. O sea, una persona está bien. No creo que haya que estar corrigiendo a todas las personas ni diciendo, no, esto no tiene sentido, no tiene... No, o sea, para mí son dos formas distintas y no hay problema. ¿Ya? Entonces, para mí, con respecto a esto de la pseudociencia de la información, es clave elegir bien, escuchar y respetar. O sea, creo que si ustedes logran entender a la persona, escucharla y respetar su creencia, van a poder conectar mejor con ella para poder hacer también una corrección en si que hace falta de manera acertada, no que la persona se sienta menoscabada, ni disminuida, ni humillada. ¿Ya? Para mí esto, la divulgación científica necesita también conectar con las personas, hacerlas sentir cercanas, hacerlas sentir que, no hacerlas sentir en menos y respetar cómo ellas entienden el mundo. ¿Ya? Entonces, para mí, divulgar ciencia no es solo explicar más fácil, ¿ya? Porque uno puede tomar un concepto sencillo, o sea, no, perdón, uno puede tomar un concepto y simplificarlo. Yo puedo buscar, por ejemplo, el ejemplo este de por qué la luna no cae sobre la Tierra, o por qué la cuchara se dobla cuando la meto en el vaso de agua. Yo puedo tomar esa explicación, meterla en el chat GPT y decirle que me dé una explicación fácil, ¿ya? Y la puedo grabar y la puedo subir y todo eso, pero creo que la divulgación científica no tiene solamente que contener el componente de la explicación sencilla, también tiene que saber conectar con la otra persona, escuchar su duda concreta, respetar obviamente lo que ellos creen y no subestimar tampoco a la persona bajando el rigor. O sea, nosotros podemos hablar de un nivel científico sin disminuir. Por ejemplo, esto mismo del vaso con agua y la cuchara, yo puedo dar toda mi explicación simple y además decir al final la palabra refracción. Ya no le estoy bajando el rigor, no estoy dejando a la persona fuera ni decirle, no, tú no eres capaz de entender la refracción, así que te lo explico así muy en simple. No, las personas son capaces de entender. Entonces, buscamos una forma de explicarle en simple y además le damos una palabra, un concepto, una idea, algo para que ellos se queden y digan, mira, hoy día aprendí algo nuevo, aprendí lo que es la refracción. Creo que hay mucha satisfacción cuando la gente logra entender algo que no entendían. O sea, yo lo he visto muy concreto. Personas que me dicen, mira, ahora entiendo lo que significa que algo sea alcalino. Ahora entiendo lo que significa la refracción. Y la gente se siente orgullosa de eso, feliz, porque dice, pucha, yo pensé que nunca iba a ser capaz de entender lo que es la refracción y me doy cuenta que no era tan difícil como yo creía. Y eso hace que la gente conecte y se sienta contenta y sienta que aprendió algo, que se fue con algo valioso de lo que vieron. Entonces, es lo que yo intento transmitir siempre cuando hago los videos. Entonces, en la última encuesta, eh, me gustaría que me dijeran aquí más o menos qué se llevan de este taller que hicimos. ¿Qué, si aprendieron algo o si no se llevan nada? Me gustaría tener un feedback para saber si es que siente que le sirvió de algo o realmente no mucho para mejorarlo a futuro con sinceridad, ¿ya? Vamos de a poquito construyendo. Obviamente tampoco lo hace todo, así que vamos aquí entre todos Eh, alimentándonos para mejorar. profesor, Sí, profesor, dígame, aquí estamos. bueno, excelente su exposición y bueno, me quedo, yo soy matemático, pero me encanta la física y he tenido la suerte de cubrir a veces cursos en colegios de física y lo que dice usted es muy valedero porque el gran problema que cometemos a veces es meter una fórmula y matar al alumno, porque la idea es plantear, como lo haces tú, un hecho específico, una experiencia.
que el alumno, después que ya pasamos todo ese análisis, ahí recién le colocamos la fórmula. Lo Mm. mismo que colocabas tú el caso de la luna que va cayendo sobre la Tierra, es un excelente ejemplo porque ahí la ley de gravitación universal juega un papel fundamental. Y una vez que uno hace una explicación de ahí, después plantear la fórmula y ver la velocidad centrípeta y todo lo que viene después. Me parece muy excelente tú. Y bueno, yo quedé entusiasmado porque a mí me encanta la física. Tengo más, pero lo que pasa es que yo soy matemático y me gusta aplicar las cosas a la física. Eso nomás, profe. Muchas gracias, Luis. Y mira, yo creo que la divulgación matemática tiene un desafío extra porque no es fácil divulgar matemáticas. Yo, la verdad, no me he metido mucho en divulgación matemática. Me gustaría mucho, porque, bueno, yo estudié 2 años, antes de estudiar física, estudié 2 años de licenciatura en matemática. Alcancé a ver varias cosas interesantes de matemática, como, no sé, análisis real, análisis funcional, álgebra abstracta, topología, y muchas cosas muy interesantes, pero que no son fáciles de divulgar porque divulgar Claro. matemáticas tiene una dificultad extra y es que son cosas que no son cotidianas muchas veces. Eh, Ah, sí. entonces, yo, por ejemplo, la otra vez estuve con Andrés Navas, que él decía también que, Ah, claro, la divulgación matemática es difícil, sí. eh, Él pero es un excelente divulgador. sí, o sea, buenísimo. Y creo Sí. que, claro, hay un tema de que hay una dificultad extra. Creo que las animaciones, por ejemplo, animaciones gráficas, ayudan mucho a la divulgación de la matemática. A mí me gusta mucho el trabajo que hace Eduardo Sáenz de Cabezón en YouTube. Ah, Él ya, logra sí. explicar muchas cosas matemáticas con ilustraciones. Requiere mucho trabajo, pero también se puede. Requiere un formato que siento un poco distinto, más dinámico, con más ilustraciones, no sé qué, pero también se puede. Claro. Pero Profesor, sí, hola, profesor, sí, aquí estoy, dime. hola, mira, yo soy profe de química y trabajo en el INBA y tu charla me encantó porque en estos tiempos está súper difícil la parte de ciencia enseñársela al niño. Están en otra parada y cuesta harto. Hay que ser súper didáctica y cuesta. Incluso a nivel, como es un colegio, ahora es colegio municipal público, los chiquillos como que no tienen mucho conocimiento de nada y cuesta un mundo enseñarles la ciencia, mucho. Llevarlo a la vida cotidiana y ahí logran un poquito entender, pero como que no se cuestionan muchas cosas los chiquillos de ahora, lamentablemente. Se hace difícil enseñar la ciencia, muy difícil. Y cosas cotidianas, lo que hablaste del microondas, cosas, por ejemplo, los endulzantes que yo preguntaba, en las aguas filtradas, en las no filtradas, qué es mejor, qué es peor, etcétera. Y trato, pero cuesta mucho, porque los chicos me quedan mirando así como que fuera de otro planeta, te juro. Es Es complicado, difícil. es muy complicado, Eh, muy. sí, yo siento que Profesor. esto, no sé si ha sido de siempre, pero claro, yo siento que ahora está difícil divulgar ciencia en los jóvenes. Yo, por Yo creo ejemplo, que, ahora, dime. yo creo que ahora es más complicado, en todo sentido de la palabra, porque en mi colegio de Limba, Mm. nosotros siempre hemos tenido excelencia, nos iba bien en todo, pero ahora ha bajado mucho en el sentido cultural. El niño de ahora, no sé si porque está metido en el celular, aunque en el celular también te ayuda de repente. Ahora tenemos la IA y bueno, y todo lo buscan en la IA, pero tampoco lo entienden. Incluso tú le haces preguntas y ellos le preguntan a la IA y la IA les contesta cosas que no es lo que yo quiero que me conteste. O sea, es un nivel bien básico, no sé si pasará en todos los colegios, pero la parte cultural de mis alumnos en este momento es bajísima, bajísima. Anteriormente en el INBA no, pues antes era mucho mejor todo. La verdad, yo siento que es un tema difícil y que no se ha, de momento, en lo que yo al menos veo, no se ha estudiado quizás lo suficiente, porque claro, tenemos mucho acceso a la información, pero también está muy difícil discriminar entre la información buena y la mala. O sea, los jóvenes tienen mucho acceso a TikTok, a videos, a Reels, a Instagram,
y eso también les puede llenar mucho de desinformación, de creencias erróneas, de cosas que no les complementan. Y además el tema de la IA, para mí es un tema muy difícil, porque la IA obviamente es una herramienta muy potente que te puede ayudar a hacer cosas increíbles, pero también se puede prestar para esto mismo, para la falta de capacidad de análisis, de razonamiento, de deducción. Entonces, creo que, claro, quizás hace falta también una actualización en las metodologías de enseñanza. Yo, la verdad, con eso en particular, para mí es difícil incluso decirlo, porque creo que si digo decir como hay que actualizar las metodologías de enseñanza, eso pone una presión extra sobre los profesores que ya están colapsados y saturados. Porque los profesores, obviamente, imagino que tú y muchos profesores deben estar con salas llenas de estudiantes, 46 alumnos por sala, lleno, y además pedirles que actualicen sus metodologías de enseñanza, o que para mí sería súper injusto pedirles más todavía. Pero creo que hace falta un cambio profundo en la forma de enseñar y también en la forma de, no sé, de acercar el conocimiento a los jóvenes, porque los tiempos son distintos. O sea, estamos en un tiempo distinto que nos puede gustar o no, pero es un tiempo distinto, mucho más rápido, dinámico, donde prácticamente los profesores tendrían que grabar videos de TikTok de las clases para poder llegar a los jóvenes, pero es difícil. Y por eso también yo estaba buscando formas de poder hacer contenido para que le llegue a los jóvenes. Por ejemplo, así les cuento que, no sé, estoy haciendo un segundo disco de reggaetón con canciones científicas, pero basado en el temario del Mineduc de enseñanza media de ciencia. Entonces tiene letras de canciones como fotosíntesis, mitosis y meiosis, cosas así, la tabla periódica, porque no sé, creo que hay que buscar formas que los jóvenes se queden con ideas, conceptos, no sé, tratando de descubrir yo también formas de poder llegar con las cosas, los conocimientos a las personas, a los jóvenes, pero es un trabajo difícil. ¿Ya? Creo que sí, lo que hablamos aquí en el taller puede servir como base, o sea, entender, escuchar, aquí las palabras que colocan, respeto, humildad, escucha, sencillez, conexión. Creo que eso también hace mucha falta. Entender a los jóvenes también, entender por qué creen lo que creen, por qué hacen lo que hacen, creo que también es clave. O sea, es lo que a mí por lo menos me ha funcionado en este tiempo que llevo haciendo divulgación. La gente me ha agradecido como, mira, el profe escuchó mi pregunta o respondió algo que yo tenía duda, o creo que es valioso. Así que eso, muchas gracias, Janet, por tu mensaje. Ah, sí, bueno, eso. No sé si alguien tiene duda. Gracias. Hasta aquí llega el taller. Muchas gracias por estar aquí conectados. Así que eso, no sé si hay momento de pregunta, no sé si está Francisca. Sí, estoy por acá. Justo Aquí. iba a intervenir para invitarlos a abrir sus micrófonos o en el mismo chat para poder seguir dialogando con Sebastián. Algunas consultas, dudas, comentarios. Te llegó una invitación a... ¿Dónde está? A Cerro... A ver, la vi por ahí, se me perdió. A recibirte en Cerro Tololo, Mira, que nunca he ido Carolina Godoy. Me gustaría ir. Ahora estoy con varias cosas, pero estoy con más tiempo, que había estado con muy poco tiempo, pero ahora ya estoy armando varias cosas. Así que feliz de poder ir al Cerro Tololo. ¿Viste ahí? Carolina Godoy dice que te Ahí está, lo espera. esperamos junto a la mejor. Bien. Súper. Ahí están llegando los Hola, agradecimientos. hola, ¿me Creo- escucha? Sí, Sí, Hola, yo quería hacer una pequeña opinión sí, con respecto a que también el medio, digamos, en general, no se respira ciencia, ni tampoco arte. Entonces, por ejemplo, los medios de comunicación, no sé en qué aportan mucho en lo que es ciencia, es muy limitado. eh, los medios radiales también, televisión, no sé, letreros, cosas así, no, es puro consumismo, ¿no? sí, exacto. Entonces, no hay difusión de, ni de arte ni de ciencia que
que percole, digamos, en las familias, porque también los niños no viven ambientes familiares que lo involucren en ciencias. No existe tampoco interés de los progenitores por la ciencia, por el arte, es muy básico. Entonces, eso falta más que se permee los ambientes con ciencia y también con arte, porque el arte también está bajo la mesa. Mm, sí. Primero que todo, quiero dar las gracias por el chat, que varias personas están comentando, agradeciendo la charla. Muchas gracias a ustedes por estar, por participar, por venir a la charla. Así que muchas gracias. Y con respecto a lo que dice Carolina, Sí, claro, o sea, gracias Marcelo. Lo que dice Carolina es que, claro, es, o sea, para mí el desarrollo no solamente de la ciencia, del arte también. O sea, creo que el arte para mí es fundamental en una sociedad. O sea, el arte, todo tipo de arte, o sea, el teatro, los libros, la obra de teatro, todo tipo de arte, la pintura, la música, son fundamentales para una sociedad, para el desarrollo de las personas, para el desarrollo humano, para darle un sentido también a la vida. Yo creo que, claro, estamos en un momento que como sociedad estamos muy centrados en la producción, en el consumo, en lo rápido, en lo que produce valor, el valor económico, pero no nos detenemos de repente a disfrutar y a valorar otro tipo de cosas, como el arte, la ciencia también. O sea, para mí la ciencia no tiene que ser siempre investigar con un fin económico, porque la ciencia también se trata de entender el mundo, de descubrirla y maravillarnos también con él. Y la ciencia no es la respuesta a todo. Yo insisto, soy muy concreto con eso en decir que para mí la ciencia no tiene la respuesta a todo. ¿Ya? La respuesta es la ciencia es una herramienta más para entender el mundo, pero también hay otras formas de poder entender y estar en el mundo, como la religión, como no sé, la manera en que uno lo viva. Para mí la ciencia es una herramienta más. Y claro, creo que falta ponerlo más sobre la mesa, de conversar en torno a diversos temas que nos enriquecen como personas, la ciencia, el arte, eh, no sé, pero insisto, o sea, estoy de acuerdo contigo en que está difícil. Estamos en un tiempo, siento yo, un poco oscuro de repente, con mucho consumo, mucha rapidez, mucho poco valor de las cosas. O sea, de verdad, eso, la otra vez subí un post porque sentía que, claro, de repente no nos detenemos a mirar el cielo y disfrutar lo increíble que es que estemos aquí. O sea, como lo increíble que es la vida, yo sé que para muchas personas claro. puede que la vida sea simplemente un sufrimiento y me parece muy terrible, pero la vida es a mí me parece muy increíble que existamos nosotros, los humanos y todo eso, y que no nos podamos detener a reflexionar en torno a eso y a maravillarnos, porque este sistema nos atrapa y nos estruja. Me parece muy triste. Y por eso creo que también es importante hacer divulgación, desde hacer divulgación científica desde cualquier vereda. O sea, como científico, pero también como periodista, como profesor, como artista, como de cualquier vereda, hacer divulgación, no solamente de la ciencia, de cualquier tema, me parece valioso y creo que hay que hacerlo. Así que eso, muchas gracias, Carolina. Sí, eso, de nada. Adelante, Marión, que dijo que quería hacer una... Y Alonso, yo, Acá estoy. Hola, Ahí hola, está. Dame un segundito que voy a Alonso, el que pregunta algún canal. Mira, yo prefiero, porque si no, si me escriben por Instagram me cuesta mucho responder porque se me pierden los mensajes. Entonces, en mi perfil de Instagram tengo un correo y si me escriben al correo, ahí no se me pierden y los voy respondiendo por orden. Entonces voy como revisando y voy respondiendo y es mucho más fácil. Pero en Instagram los mensajes se me pierden, así que me cuesta mucho eso. Ahora sí, Marian. cuento. Bueno, yo también soy profe de ciencias, como varias personas que estamos, parece, aquí conectados. Entonces, quisiera hacerte una pregunta que usualmente los estudiantes hacen, porque me parece también a veces compleja de responder, que es cuando nos preguntan como, ¿para qué me sirve aprender esto? Mm. Eso.
esa pregunta es tremenda, porque, porque claro, o sea, uno en el colegio se explica muchas cosas y, y claro, mucha gente puede decir, pero ¿para qué me sirve aprender el cuadrado del binomio? ¿Para qué me sirve aprender qué es lo que es la fotosíntesis? ¿Para qué me sirve? Y la verdad es que concretamente para su vida cotidiana, es verdad que quizás saber el cuadrado del binomio no les va a servir de nada. O sea, no les va a servir en lo concreto, ¿ya? Pero para mí lo que es importante transmitirle a las personas es que todo eso sirve para el desarrollo del pensamiento crítico, es para el desarrollo de habilidades para que el día de mañana ellos puedan reflexionar en torno a un tema y puedan entenderlo bien. Para mí, todo, todo el conocimiento se basa en desarrollar el pensamiento crítico. Por poner un ejemplo concreto, ahora estamos en un momento en que se está viendo esto de la mega reforma del gobierno, ¿ya? Y obviamente hay personas a favor y en contra, como todo en política, pero creo que me parece muy importante es que las personas se sienten y lean el proyecto de la mega reforma y lo puedan entender. O si es que está muy técnico, lo puedan meter en una inteligencia artificial que se lo explique, pero que las personas puedan tener un pensamiento crítico y una reflexión en torno al proyecto. Y en base a eso, poder decidir si es que están a favor o en contra. Pero creo que estamos en un momento en que muchas personas están a favor o en contra de las cosas porque alguien está a favor o en contra, alguien lo escuchó, o pero creo que falta mucho el sentarse y ver, mira, yo realmente estoy en contra de la mega reforma porque, y tener una lista de por qué, porque no me parece bien que se baje el impuesto corporativo del 27 al 23% porque no hay ninguna evidencia que muestre que la reducción del impuesto a las empresas se traduzca en más empleo. Eso es un argumento redondo, es válido y listo. Yo sostengo mi posición en base a un argumento. Lo mismo que pasó, por ejemplo, para la votación de la Constitución. Mucha gente está el apruebo, el rechazo, pero mucha gente no leyó la Constitución claramente, no leyó lo que decía. Mucha gente creía que se iba a cambiar el himno nacional, no sé, muchas cosas que jamás, nunca aparecieron en el documento, pero como alguien lo dijo, lo escuché, yo me quedo con eso porque falta mucho pensamiento crítico, de que la gente diga, ¿será verdad esto? Voy a averiguarlo yo por mi cuenta. Me voy a sentar, voy a leerlo, voy a reflexionar en torno a esto y voy a decidir mi postura. Y creo que, claro, para mí es importante decirle a eso a los jóvenes, como, mira, esto, el cuadrado del binomio quizá nunca te va a servir de nada, pero sí esto te va a permitir desarrollar pensamiento crítico para que el día de mañana puedas tomar decisiones más informadas, porque tu cerebro va a aprender a desarrollar, a analizar, va a aprender a reflexionar en torno a los temas y a entenderlos en profundidad. Pero sí, para mí eso es como lo más importante. Así que eso. Muchas gracias, Marión, por tu pregunta. Ya. Comparto también la reflexión del pensamiento crítico, también se los comento de esa manera. Y la última preguntita es si nos Sí. pudieras, como desde tu opinión, comentar qué crees tú que podríamos nosotros hacer o fortalecer en las escuelas para que la ciencia tenga más protagonismo o podamos como sacarle más provecho, ¿cierto?, a esta instancia que, como dicen otros profesores, los estudiantes la ven más como con la función de cumplir que con la función o con el interés profundo de aprender. Yo creo, la, lo que yo siento al menos, es que las personas, y los jóvenes en particular, se interesan y le ponen más atención a los temas que a ellos les interesa. Entonces, creo que quizás sería bueno dedicar un momento para poder preguntarle a los jóvenes qué cosas les interesan, qué cosas les gustan, qué cosas les causan dudas, y en base a eso quizás poder adaptar un poco ciertos ejemplos, ciertas cosas a lo que ellos viven, ven, se preguntan. Es una idea, la verdad no la tengo tan desarrollada, pero creo que a mí al menos lo que me ha servido en hacer divulgación, y obviamente una sala de clase muy distinta a una red social, pero es trabajar en torno a las cosas que a la gente le interesa.
porque veo que eso además son los videos que mejor les va, porque claramente eso es porque algo que la gente los mueve. Entonces creo que de repente es bueno, claro, hacer una encuesta a los jóvenes y preguntarle, ya, díganme qué tema a ustedes más les interesa. Y ahí ver, no, hay jóvenes que les gusta esto, lo otro, ya. Y, por ejemplo, ahí Javiera dice el anime de Doctor Stone, es un anime que habla de una persona que intenta construir toda la ciencia de la humanidad desde cero, ¿ya? Y los jóvenes les gusta eso. Entonces uno puede de repente tomar un ejemplo de ahí y no sé, como adaptar un poco las clases para hacerlas más dinámicas. Yo, insisto, cuando digo todo esto, me siento un poco culpable, porque digo, a pedirle más encima a un profe que haga una presentación de Doctor Stone y se ponga a ver el anime, creo que es muy patuo. Pero es una forma que se me ocurre, como tratar de ver qué es lo que les gusta a los jóvenes. No sé, poner un meme del Six Seven, no, no sé, un video de TikTok, algo que haga que los jóvenes ganchen. Porque si no, se quedan ahí con la lata nomás y se quedan en el fondo de la sala, no están ni ahí. Pero podría hacer algo. Súper, muchas gracias por compartirnos tu opinión. Que Gracias, te vaya María. muy bien. Muchas gracias por la Igual, charla. gracias. Sebastián, otro Sebastián, Sebastián Reynoso, tiene su mano alzada. Sí, Hola, ¿qué tal? Aquí, profe y artista. Quería como sumar en realidad a las preguntas. Siento que está muy bien lo que estabas diciendo recién porque incluso antes de preguntarle a los chiquillos muchas veces lo que quieren, ellos constantemente están diciendo lo que quieren. Creo que es como hay que prestarle atención nomás a veces a qué es lo qué es lo que va, qué es lo que están pidiendo. Por otro lado, sí, creo que en esto de la petición, que es algo muy positivo, yo al menos en mi aula lo he comprobado con el uso del tiempo, y yo desde de mi programa anual, digamos, siempre considero este como, no sé si es azar, pero esta otra posibilidad que es la respuesta al material, cómo responden los niños. Porque muchas veces voy con algo, pero ese algo siempre tiene muchas aristas y en esas posibles aristas es donde uno puede comenzar a dialogar un poco, siento. Por otro lado, o sea, eso de esto visto desde el aula, prestando la atención a las infancias. Por otro lado, como artista les pido a los científicos, quizás hay muchos presentes, científicos, docentes del área, que confíen en nosotros, que confíen en los artistas. Porque siento que, y también a muchos artistas lo digo, que confiemos también en los científicos, porque habemos muy pocos los que estamos haciendo artes con divulgación científica. En mi caso, yo intento mezclar con distintas materias de la escolaridad. Tengo obras tanto como de literatura como relacionadas con las matemáticas, con los microorganismos también, de hecho, una que estoy haciendo en estos momentos. Pero eso también tiene que ver con, o sea, es sumado a la posibilidad de cuando nos juntamos con el profesor de ciencias, los de artes y los de ciencias, o profesionales en el área directamente, nos potenciamos mucho más y nos ayudamos mucho en cómo también divulgar la información. O cómo también, a mí me interesa mucho que los niños sepan ciencia, no necesariamente que se dediquen a la danza o al teatro o a la música, sino cómo puedan entenderlo también desde otra perspectiva, que suma muchísimos puntos y que creo que es re importante esto, como unirnos, con preguntarle a los profesores de ciencias o los de ciencias, preguntarle a los artistas, profesores de artes, cómo poder abordar un tema en particular, porque lo sabemos, lo tenemos también en nuestra conciencia y en nuestros saberes. Eso, básicamente. muchas Gracias. gracias, Tocayo. Me parece valiosísimo porque además creo que la ciencia y el arte son dos aristas que se pueden complementar muy bien. Porque obviamente si tú haces una clase de ciencia y estás hablando, no sé, de la atracción gravitacional del sistema solar, ya está bien, puede hacerse interesante, pero si tú eso además lo combinas con el arte, de cualquier arte, una obra de teatro, una canción, una pintura, algo, cualquier cosa, de verdad eso le da un valor tremendo, o sea, hace que entre mucho más fácil la idea, el concepto, el conocimiento hace que sea entretenido, que sea visual, y obviamente ahí hay un potencial tremendo de hacer cosas muy lindas, ilustrativas. Por ejemplo, hace un tiempo estuvo en el MIM un proyecto que se llama La Caja Cuántica,
que enseñaba cosas de óptica, de cuántica, de óptica y cosas muy avanzadas físicamente en forma muy visual, gráfico para niños, podías ver láser y todo, y la gente se iba con una idea, con un conocimiento nuevo y además con algo bonito. Obviamente eso requiere un trabajo enorme detrás, pero se puede hacer y es muy valioso. O sea, realmente puede ser algo muy, muy bonito y hace que los niños y los jóvenes queden con algo y aprendan mucho más fácil. Así que eso, muchas gracias, Sebastián. Janet tiene la mano levantada. Sí, mire, lo otro que quería comentar es que, por ejemplo, en mi colegio, lamentablemente, nosotros somos colegio científico humanista y puede creer que química, plan común, en tercero, en cuarto medio nosotros no tenemos, y lo otro que nos juega en contra de la física y la química de nuestro colegio, que en algunos cursos tenemos solamente 2 horas. Entonces de repente cuesta mucho hacer laboratorio por lo mismo, porque son 2 horas, de una semana a otra lo vemos un día. Entonces también es poco motivante para uno de repente tener tan pocas horas de ciencia siendo un colegio científico humanista, por el programa, planes y programas del ministerio, que tienen química solamente tercero medio, electivo, y por suerte en el colegio a veces los chiquillos toman en cuarto medio la química o la física electiva, pero eso también nos ha jugado en contra para impartir la ciencia. Hacemos ferias científicas, estamos tratando de participar en más cosas científicas para motivar a los chiquillos, pero el tener tan pocas horas nos juega en contra. Y nos tratan como ciencias naturales en séptimo, octavo, pudiendo habernos separado la ciencia o en otros colegios, no sé si estarán separadas, pero el tener pocas horas juega en contra también para impartir la ciencia como debería ser, porque es entretenida. Es, Gracias, Janet. Sí, mira, yo, o sea, creo que es muy difícil de mencionar incluso las diferencias que hay en los colegios, ¿ya? Porque yo creo que también no hay que ser desconectados de la realidad, y yo tampoco quiero sonar desconectado de la realidad y decir, no, es que hay que hacer más ciencia, hay que enseñar más ciencia en los colegios, porque, a ver, yo conozco de cerca muchas realidades. Yo vivo aquí, por ejemplo, en la Florida, cerca de la Villa O'Higgins, y sé que hay colegios también muy vulnerables, donde la prioridad no va a ser enseñar ciencia en hacer una feria científica, sino evitar que hay jóvenes que están en unas salas de clases que se están lloviendo, que tienen frío. eh, entonces, la realidad de los colegios es muy distinta. En tu caso, por ejemplo, no tienen horas pedagógicas de ciencia casi nada. En otros colegios no hay recursos para hacerlo. Aquí decían, claro, por eso hay que ver la ciencia como unificación. El sistema exige mucha interdisciplinariedad, pero da pocas herramientas para hacerlo. Estoy completamente de acuerdo. O sea, creo que los profesores ya hacen malabares con lo poco que tienen para intentar hacer algo bonito para los estudiantes. Entonces, para mí, creo que hace falta un cambio muy profundo por parte del Estado, ya de las instituciones, porque no hay recursos. O sea, no le podemos pedir más a los profes. Si no hay recursos para hacerlo, los profes están desbordados, no hay suficientes profesores, incluso lamentablemente hay un déficit de profesores de ciencia en Chile. Entonces, es una realidad multidisciplinaria y creo que también tenemos que aprender a visibilizar esa realidad. Las cosas no son blanco y negro, son múltiples, tienen múltiples factores. O sea, entonces, eso, me parece que, claro, hay que tratar de adaptar un poco las cosas a la realidad de cada uno. Y por eso creo que también es importante el rol de la divulgación científica en redes sociales, porque obviamente hacer videos en redes sociales, contenido en redes sociales, no requiere tanto que tú tengas recursos, ni infraestructura, ni nada. A lo más necesitas una buena luz, un buen micrófono, un buen guión, y permite hacer ciencia y acercar la ciencia a la gente sin tener que destinar grandes recursos. Y de ahí, de a poco, ir tratando de construir también una comunidad para poder mostrar lo importante que es la ciencia en Chile y lograr ver si algún día conseguimos más presupuesto para los profesores, para los colegios, pero yo sé que es un escenario difícil, ¿ya? Así que no crean que tampoco estoy desconectado de la realidad. La conozco también y sé que muchas veces no es fácil. Así que eso. Muchas gracias, Janet. Súper, gracias Sebastián. Ya por el tiempo vamos a ir
por dar por finalizada la sesión de la escuela de invierno. En el chat les voy a dejar una breve encuesta para poder conocer qué les pareció esta actividad y poder mejorar las próximas ediciones de la escuela de invierno. Y también agradecer nuevamente a Sebastián. Muchas gracias por esta presentación, por compartir tus conocimientos, reflexiones y por entregarnos estas herramientas para comunicar la ciencia de una manera más cercana, clara y accesible. Em, Así que ahí están aplaudiendo, están saliendo los aplausos. Y, y eso, muchas gracias, Sebastián. Existe la posibilidad de que nos mandes por correo las direcciones que mandaron, porque en estos momentos no tengo cómo registrarlas. Te lo Sí, no hay agradecería. problema. No hay problema. Y también recordarles que esta charla va a estar disponible desde el 30 de junio en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencia y lo vamos a hacer también llegar por correo electrónico. Y sí, que sigamos conectados. Les envié el link del Instagram de la Facultad de Ciencia y el Instagram de Sebastián para que vayan a seguir y no se pierdan lo nuevo que se viene ahí en física en un minuto. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos quienes se conectaron a la charla. Y de verdad, en la encuesta, coloquen comentarios sinceros para también retroalimentación para yo poder ir mejorando la charla, porque es una charla que me gustaría seguir dando. Creo que salieron temas muy interesantes aquí, reflexiones muy importantes. De nada, Alejandra, también, o sea, yo intento realmente valorar y mostrar el valor de los profesores en Chile. Yo, personalmente, yo no soy profesor. ¿Ya? Yo soy licenciado en física, pero no tengo el título de pedagogía. ¿Ya? Intento hacer lo mejor que puedo, pero obviamente hay muchas cosas que desconozco. No he estado en una sala de clases, ¿ya? He sido alumno, pero no he sido profesor de salas de clases. Conozco sí que obviamente lo que se vive en una sala de clases y la dificultad que representa, ¿ya? Pero no soy profesor como título profesional, ¿ya? Pero de todas formas, aquí buscamos entre todos tratar de buscar estrategias, técnicas, maneras de poder mejorar la educación. Ya, bueno, todos apuntamos hacia el mismo lado, que es mejorar la educación en Chile. Así que eso, muchas gracias de nuevo por estar aquí y compartir. Muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta nueva sesión de la Escuela de Invierno. Eso. Gracias, Llevamos, cuídense. pueden enviar sus adiós en el chat y nos vemos en una próxima edición. Chao, Chao a todos, muchas gracias. Gracias. Gracias, Chao, muchas Sebastián. Chao, gracias. chao. Mucho Gracias. gusto. chao, que estén bien. Muchas gracias. Gracias.